El término sistemático se asocia a un, bueno, se podría decir a un sistema, ¿no? Pero ¿en base a qué? A ver. Por decir, ustedes van a tener que conocer su población. Pongámosle unos 10.000 elementos, ¿ya? Y de esta población de 10.000, ustedes solamente requieren 100, por ejemplo. Entonces, el muestreo sistemático establece que de estos dos, ustedes lo que van a hacer es encontrar una constante K. Esa constante K es el resultado de la división de la población entre la muestra. De estos dos datos me genera que, por ejemplo, resultaría lo siguiente: 10 entre 100, se va, y entonces el K resulta ser 100. ¿Qué significa este K100? Significa que cada 100 elementos yo tendré que escoger uno de la población. Ojo, cada 100 yo voy a escoger uno. Entonces, si nosotros tuviéramos nuestra población acá, obviamente no va a estar ordenada, la tengo plenamente identificada, desde el elemento 1 hasta el elemento 10.000. Acá está, acá los tengo todos, ¿ya? Entonces, esto me dice cada 100, pero este 100 también me va a indicar que yo debo escoger un punto de arranque o un punto de inicio. Ese punto de arranque tiene que estar dentro de los primeros 100 elementos. Entonces, dentro de los primeros 100, yo tengo que escoger uno de manera aleatoria. Por ejemplo, ¿qué número podría ser? Dígame el número, ahí Moisés. 90, muy bien. Entonces yo voy a escoger 90, ¿no? Que es mi elemento de la población, pero este 90 vendría a ser mi primer elemento en la muestra. ¿Se dan cuenta? Ahora, no necesariamente va a ser 90, ¿no? Puede ser el 40, puede ser el 30, puede ser el 80, puede ser el 1, puede ser el 2, cualquiera dentro de los primeros 100. A partir de acá, tendríamos que iniciar y contar cada 100. Entonces, si yo digo 90 más 100, el próximo elemento va a ser el 190 de mi población, y este vendría a ser mi segundo elemento de la muestra. Y así sucesivamente, más 100, más 100, más 100, más 100, más 100, hasta completar ¿cuántos? Hasta tendría que completar ¿cuántos? Tendría que completar 100 elementos de mi de mi muestra. Bien, así funciona el muestreo sistemático. ¿Dónde se hace esto? Cuando, por ejemplo, analizamos producción, ¿no? No hablamos en términos de cantidad, pero por lo general las empresas ya tómate una muestra cada un turno, cada 8 horas, cada 8 horas, cada 8 horas, cada 8 horas, ¿no? O si estamos en una línea de producción, cada 10.000 unidades, cada 10.000 unidades, cada 10.000 unidades. O una unidad cada 48 horas, cada 48 horas. Ah, ese es un muestreo sistemático, ¿no? Entonces sí se utiliza, sí se establece. Ahora, ¿bajo qué condiciones? La población definitivamente tiene que ser una población homogénea. En este caso y en el anterior, todas las poblaciones tienen que ser homogéneas. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, el principio básico de que yo tengo que utilizar para poder desarrollar un muestreo aleatorio simple y un muestreo sistemático. Las poblaciones tienen que ser homogéneas. Muy bien. ¿Preguntas ahí? ¿Alguna consulta? Bien. ¿De qué se trata el muestreo estratificado? Primera condición es que la población debe ser una población heterogénea. ¿Pero heterogénea respecto a qué? Heterogénea respecto a la variable que yo quiero medir o pretendo medir. ¿Cómo estás? Ya, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo digo lo siguiente? A ver, escúchenme. Decimos, estudio a nivel socioeconómico del estudiante de UA, UPN Breña. Ya, ahora la siguiente afirmación. Estudio a nivel socioeconómico del estudiante de UA, de Breña,
UPN Breña, ¿ya? Según carrera profesional. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? A ver, los dos son nivel socioeconómico. Uno es más grande que el otro. Uno más grande que el otro. O sea, la población va a ser mayor, ¿no? A ver, ¿qué dice? Hoy se dice un grupo va a ser más grandecito que el otro. ¿Será cierto eso? ¿Qué dice? A ver. Nivel socioeconómico de toda la carrera. A ver, supongamos que ustedes trabajan, bueno, ustedes todos trabajan, ¿no? Están en su empresa, ¿no? Supongamos una empresa XYSA, ¿de acuerdo? XYSA. Y decimos distribución de los colaboradores de la empresa XYSA según ingreso económico. Muy bien. O podríamos decir distribución de los trabajadores o colaboradores de la empresa XYSA según ingreso económico respecto al área donde se empeña. ¿Es lo mismo? ¿Dónde está la diferencia? Porque los dos estamos hablando de los colaboradores de la empresa XYSA. En el caso anterior de los dos estoy hablando de alumnos UPN Breña y nivel socioeconómico. ¿Dónde radica la diferencia? A ver, ¿qué es? A ver, las damas. Tania. Van a estar ¿Será separados. lo mismo? Van a estar separados, ¿no? A ver, caramba, Tania. Ah. Dos. No la escuché. Uno está más detallado, ¿Perdón? en un caso está más detallado, Ya, ¿cuál de ellos? el de por cargo, menciona el cargo de Ahí, o en el segundo área, caso. el área. Por área. Ya, muy bien. La situación es diferente, de hecho, ¿no? Solamente con escuchar o enunciado definitivamente ya sé que es diferente. Pero ¿dónde radica la diferencia, digamos, esencial? Miren, vamos al caso del estudiante de nivel socioeconómico. Cuando yo digo estudiante, ¿no? O estudiante de UA, según nivel socioeconómico, estoy hablando de todo el estudiantado de UA. No me interesa en realidad qué carrera o qué especialidad, ¿no? Siga, en realidad no me interesa en absoluto eso. Pero cuando decimos estudiante de UA, su nivel socioeconómico respecto a carrera profesional, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una ligera clasificación. Entonces tendré que decir civil, industrial, sistemas, derecho, contabilidad, administración, negocios internacionales y todo lo demás. Entonces hay una ligera categorización, hay una ligera clasificación. Si bien es cierto, todos conforman la población de UA, pero y hay digamos, un requisito ya. ¿Qué cosa? Vamos a dividir a la población. Entonces, cuando hacemos eso, o estamos pensando en hacer eso, vamos a tener que utilizar un muestreo estratificado. El muestreo estratificado se da cuando yo quiero la clasificación de la población. Por eso se dice estratificado. ¿Qué significa estratificar? Significa dividir, clasificar, categorizar a la población. Pero la vamos a clasificar o dividir o categorizar según sea la necesidad de nosotros, ¿ah? No es porque, bueno, a mí me dijeron, escuché por ahí, yo creo que debe ser así. No es así. Yo tengo que clasificar o estratificar en todo caso a la población según sea mi necesidad. Por ejemplo, en el caso de ustedes, yo los puedo estratificar a ustedes, los puedo estratificar a los 16 que tengo. Una categoría, una característica para estratificar, ¿sabes? A ver, ¿cuál? Una característica que es resaltante al toque. La edad, bueno, ya puede ser. ¿No? ¿Qué va? Género. No, Género. Ah, el sexo, muy bien. Ya, correcto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Calificación, correcto. ¿Qué más? Más saben, hay un montón de situaciones o variables. Lugar de procedencia, ¿ah? Rubro en que se desempeña también, o el área donde trabaja. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo estratificarlos.
¿ya? Y la estratificación se da cuando definitivamente la población resulta ser heterogénea. Entonces, ustedes son, por ejemplo, heterogéneos respecto a qué? Al sexo. Ah, muy bien. Entonces yo tengo que clasificar. Ustedes son heterogéneos respecto a qué? Al lugar de procedencia. No todos son de Lima. Ah, muy bien. Entonces yo puedo estratificar. Ahí está el detalle. El otro muestreo que se utiliza, y es muy parecido de acá, es el muestreo por conglomerados, ¿no? Esto es un poquito más complejo, porque este de acá se utiliza para situaciones un poquito, digamos, bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una investigación de mercado de un producto, ahí se utiliza por lo general muestreo por conglomerados, ¿no? Yo podría establecer a Lima, ¿no? Como Lima provincias, ¿no? Por decirlo así, ya. Esto de acá para mí va a ser mi conglomerado. Este es todo Lima, por decirlo así, ¿ya? Lima y distritos. Entonces, si todo esto de acá es Lima y distritos, esto se convierte como un conglomerado más grande, pero yo podría empezar a identificar, ¿no? Por acá está el Lince, Breña, Jesús María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a identificar qué cosa, los distritos. Cada distrito se comportaría como un conglomerado incluso, ¿ya? Entonces yo puedo sacar, por ejemplo, yo saco este, ya, supongo que este de acá sea Breña, ¿ya? ¿Dónde estamos? ¿Y Breña lo conforma una casita? ¿Una manzana? No, de acá de este conglomerado, entonces yo podría tal vez estratificarlo, este conglomerado, o sea, clasificarlo, dividirlo. ¿Por qué? Por barrios, por urbanizaciones, asentamientos humanos, qué sé yo, dentro de ello. Y luego saco, por ejemplo, acá esta pequeña partecita y digo, ya, esto va a ser mi urbanización. Supongamos, urbanización Los Tres Angelitos, ya, ahí está. Entonces de esta urbanización empiezo a rescatar. ¿Cuántos quiero de acá? Ah, ya, saquemos solamente unas 3 personas. Entonces de todo esto, sacar 3 personas. Esto de acá se utiliza así mucho, pero para situaciones un poquito más complejas, ¿no? Esto es lo que se hace cuando se desarrolla, por ejemplo, opinión de mercado, ¿no? Intención de voto, muestreo por conglomerados, ¿no? Exacto, sí. Bien. Este es de manera muy general, ya, lo que son muestreos. O sea, aleatorios simples, temáticos, estratificado y conglomerado. No hemos hablado por detallado de cada uno de ellos, sino nos vamos a demorar todo 3 meses hablando de cada uno de ellos. Pero ese es, digamos, el preámbulo a lo que realmente el objetivo de hoy día. El objetivo de hoy día es aprender a determinar tamaños de muestra, ¿ya? Este es nuestro trabajo de hoy. Entonces, vamos a tener que establecer algunas cositas. Cuando ese día que nos encontramos el sábado, yo les dije que lo primero que tienen que hacer es identificar su población, ¿de acuerdo? Este es lo primero, sí o sí. Así no quieran, tendrán que hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta población lo que ustedes van a tener que determinar es su muestra. Bien, esto. Pero esto es lo que está en discusión. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo determino? Entonces, para eso, definitivamente hay formas, hay un procedimiento matemático. Pero el paso de acá para acá, yo tengo que también identificar qué es lo que quiero medir. O sea, me refiero a qué tipo de variable o con qué tipo de variable voy a trabajar. Ah, por ejemplo, a ver, quiero, profesor, medir satisfacción laboral. No hablemos de las variables que en común pensamos, ¿no? Como género, edad, peso, esas son las cosas, no. Satisfacción laboral, por ejemplo. ¿Ya? Hablemos de calidad de atención de un servicio, calidad de atención de un servicio o de un bien en todo caso, ¿no? ¿Qué más? Podemos hablar de, tal vez, una variable del ingreso promedio de las familias peruanas, ingreso promedio, ¿no? Hablemos tal vez de la edad promedio,
de los ingenieros civiles en el Perú. Esta se me ocurre. Muy bien. Entonces, estas dos variables, ¿qué tienen en común? Estas variables que tienen en común. Por ejemplo, satisfacción y calidad de atención. Cuando ustedes dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Satisfecho? ¿Cómo le dicen ustedes? Bien, mal. Bien o mal, ¿cierto? No hay una situación de término de calificación. O sea, no digo, yo tengo una satisfacción de 30, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Lo puedes medir? No. ¿Cierto? No se puede medir. Pero sí lo puedo, digamos, de repente tal vez sentir, ¿no? En términos de cantidad, sí se puede establecer alguna valoración. Pero para eso justamente se tiene que hacer cierta escala, que en estadística le llamamos, por ejemplo, una escala de Likert que va de menos a más, ¿no? Situaciones que se dan. Pero en este caso no, necesariamente. Calidad de atención también. Entonces, ¿estas variables qué son? Estas son de tipo cualitativas, bien. Y en este caso de acá, ingreso y edad son variables que cuantitativas. Entonces la situación cambia. No tenemos que trabajarlas igual. ¿Por qué? Porque no son del mismo tipo las variables. Entonces, según sea la situación, yo tengo que utilizar cierta forma. Entonces, miren lo que plantea ahí. Dice tamaño de muestra. El tamaño de muestra va a depender de los parámetros. ¿Qué es un parámetro? El parámetro viene a ser una medida estadística. ¿Pero de dónde? De una población. Ustedes recordarán en la primera clase que hablábamos, definimos algunos conceptos y dentro de ellos está parámetro. Bien. Y el parámetro dice que se desea estimar. O sea, yo quiero conocer, estimar este parámetro. Pero yo no lo voy a establecer de manera puntual, o sea, me refiero exacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por eso dice ahí, estimar. ¿Y cómo lo voy a estimar? En base a una muestra. Ese es el objetivo. ¿Ya? Yo estimo los parámetros. Entonces, para eso yo rescato una muestra. Pero para rescatar una muestra hay todo un procedimiento. Y es por eso que dice, es decir, podemos estar interesados en conocer una media aritmética o podríamos estar interesados en conocer una proporción. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de media aritmética? ¿Puedo sacar una media aritmética de una variable cualitativa? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Puedo sacar una media aritmética de una cualitativa? ¿Ustedes pueden sacar la media aritmética del sexo, por ejemplo? No, es absurdo. Entonces, la media aritmética, ¿dónde funciona? Cuando la variable es netamente cuantitativa. O dice la proporción. ¿Y la proporción cuándo se va a dar? La proporción se va a dar cuando la variable es ¿qué? ¿Cualitativa o cuantitativa? Es cualitativa. Porque yo podría decir, el 30% de mis alumnos están satisfechos. No, el 40% de mis clientes me prefieren. ¿No? El 35% de las veces que yo me encuentro, ¿no?, con mi pareja, resultamos bien. Correcto. Bien. ¿No? Por decirlo así. Son situaciones de ¿qué? De variable cualitativa, ¿no? Hoy es 14, ¿no? Hoy día la hacen. La llamada ganadora, ¿no? Bien. Entonces, según sea la situación, vamos a empezar con el primer caso. Vamos a hablar del tamaño de muestra para estimar. Raspigana. Miren, esta letrita que tenemos acá, ¿ya? Esta letrita se llama mu, se lee mu. Y el mu es una media poblacional. Eso lo hemos estado viendo ya la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos de la normal, cuando incluso ese día que hablamos en el Megastar, no, en GeoGebra, perdón. En GeoGebra hablábamos de mu, ¿ya? Entonces, eso es media. ¿Y la media cuándo se da? Cuando la variable netamente es cuantitativa. O sea, esa fórmula que está ahí funciona muy bien cuando mi variable que voy a medir es cuantitativa. ¿Correcto? Bien, vamos a escribir un poco la fórmula. ¿Puedo borrar? Ricardo. ¿Sí? Allá. ¿Quién está hablando acá? ¿Puedo borrar? ¿Listo? Otro término, este es nuevo para ustedes. Este se llama